Popol Vuh, las antiguas historias del quiché, traducidas del texto original con introducción y notas por Adrián Recinos. Introducción. Los pueblos del continente americano no se encontraban al tiempo del descubrimiento en el estado de atraso que generalmente se cree. En lo material habían alcanzado un notable grado de adelanto. A pesar de su aislamiento del resto del mundo, como lo demuestran las obras de arquitectura, los caminos de incas del Perú y de los aztecas de México y los mayas en Yucatán y Guatemala. La organización social y política y las conquistas en el orden intelectual. Los mayas especialmente poseían conocimientos exactos de los movimientos de los astros, un calendario perfecto y una sorprendente aptitud para los trabajos literarios y artísticos. Las guerras de la conquista fueron sumamente destructoras. La opulenta Ciudad de México o Tenochtitlán fue arrasada por los vencedores. La capital de los quichés de Guatemala, llamada la Utlatlán o Gumaracá, pereció entre las llamas junto con sus reyes y sus habitantes. Fueron reducidos a la esclavitud. No corrieron mejor suerte los documentos pertenecientes a la cultura de los indios, que fueron destruidos por los primeros misioneros cristianos para obligarlos a abandonar sus viejas creencias religiosas. Y sin embargo, esos mismos misioneros, pasado el ardor de la persecución religiosa, se dieron a la fructuosa labor de recoger la tradición indígena y las noticias de sus artes y costumbres, las cuales se han conservado felizmente en las obras de Sahagún, Las Casas, Torquemada y otros escritores. La existencia de una literatura indígena precolombina en el continente americano permaneció ignorada hasta el siglo XIX. Si bien los cronistas españoles del periodo colonial habían incluido en sus obras algunas muestras de la poesía y las oraciones y admoniciones de los indios, su verdadero pensamiento no fue conocido hasta que los modernos investigadores descubrieron los cantos y leyendas que aún se conservan en los diversos países americanos. Entre todos aquellos pueblos se distingue por su superior calidad las narraciones de los mayas de Yucatán y los quichés y los cachiqueles de Guatemala. Los primitivos habitantes de esta región del Nuevo Mundo poseían un sistema propio de escritura que los califica de verdaderamente civilizados. Por medio de sus signos y caracteres escribían los datos de su comercio, sus noticias cronológicas, geográficas e históricas. Los mayas principalmente desarrollaron una brillante cultura al sur de México y en el actual territorio de Guatemala, e inventaron una escritura jeroglífica que en parte se ha logrado descifrar. Algunos de los libros escritos por ellos en su sistema gráfico original se conservan felizmente en las bibliotecas europeas. El historiador Bernal Díaz del Castillo dice que los indios de México tenían unos librillos de un papel de corteza de árbol que llaman amate y en ellos hechas sus señales del tiempo y de cosas pasadas. Otros cronistas de aquella época refieren que los antiguos pobladores de estas tierras poseían escritas sus historias, la genealogía y sucesión de reyes, los acontecimientos de cada año, la demarcación de las tierras, las ceremonias y fiestas, sus leyes y ritos religiosos.
Los misioneros españoles que tomaron a su cargo la instrucción religiosa de los indios se preocuparon desde un principio por enseñarles a hablar y leer en la lengua castellana, y algunos de ellos aprendieron a escribir usando el alfabeto latino, no solo para componer las frases del nuevo idioma, sino también para transcribir las palabras y los textos de las lenguas indígenas. El buen sentido con que los naturales se dedicaron a estas disciplinas permitió que se conservara por escrito las noticias de la antigüedad y el tesoro literario, que solo ellos conocían y que se habían estado transmitiendo probablemente en forma oral, de generación en generación. Tratando por ahora de las historias de los indios quichés de Guatemala, es interesante dar a conocer la manera un tanto misteriosa como se descubrió el libro más notable de la antigüedad americana. A principios del siglo XVIII, el padre Fray Francisco Jiménez de la Orden de Santo Domingo, que había llegado de España a Guatemala en 1688, en una barcada de religiosos, desempeñaba el curato del pintoresco pueblo de Santo Tomás Chuila, hoy Chichicostenango, donde se conservaba y existe todavía la antigua tradición de los indios quichés. Gracias a su carácter bondadoso y a su espíritu comprensivo de la psicología y necesidades de los indios, el padre Jiménez logró inspirarles confianza y consiguió que le dieran a conocer un libro escrito pocos años después de la conquista española, en la lengua quiché, con auxilio del alfabeto castellano. El padre Jiménez se interesó vivamente en el hallazgo y, hallándose ya en posesión del idioma indígena, pudo enterarse del gran valor del manuscrito que había caído en sus manos y se dedicó con ahínco a estudiarlo y traducirlo a su propio idioma. Como garantía de la veracidad de su traducción, el buen fraile transcribió íntegro el texto quiché del documento indígena y junto a él, en columnas paralelas, insertó su traducción castellana. Este manuscrito, que se conserva actualmente en la biblioteca de Newberry de Chicago, llevaba el título siguiente, que le fue dado por su descubridor y primer traductor. Empiezan las historias de origen de los indios de esta provincia de Guatemala, traducido de la lengua quiché en la castellana, para más comodidad de los ministros del Santo Evangelio por LRPF Francisco Jiménez, cura doctrinero por el Real Patronato del pueblo de Santo Tomás Chuila. El nombre de su autor se ignora en absoluto. Solamente se sabe lo que dice el propio manuscrito. O sea que existía antiguamente un libro llamado Popol Vuh, en donde se refería claramente el origen del mundo y de la raza aborigen. Todo lo cual veían los reyes en él, y que como ese libro ya no existía, se escribía esta narración, ya dentro de la ley de Dios en el cristianismo. Esta primera introducción del padre Jiménez no era muy clara, apegada estrictamente al original. A veces era difícil de leer y de oscuro sentido, pero él la revisó, la hizo menos literal y de más agradable lectura, y la incluyó en el primer tomo de su extensa Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, que terminó hacia el año 1722. Escribió además el laborioso fraile otra importante obra, El tesoro de las lenguas Capchiquel, Quiché y Tzutjuil, en 2 volúmenes, de los cuales el primero, de 204 folios dobles, contiene un vocabulario y el segundo una gramática de dichas 3 lenguas
que consta de 92 folios dobles, o sea, 184 páginas.